Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. La vida puede cambiar. Capítulo 34. La sala de subastas todavía estaba sumida en el caos mientras los delincuentes se apresuraban a saquear todo lo que podían, pero al hacerlo terminaron luchando entre sí por lo que tenían. Mientras tanto, los tres Viltrumitas lucharon cada uno contra sus enemigos, aunque a algunos les iba mejor que a otros. Oliver derribó a Black Adam a través de un pilar y lo tiró al suelo, aunque rápidamente lo patearon y luego le dispararon con un rayo. Como Oliver era joven e inexperto, no tenía el mismo nivel de durabilidad que su padre y su hermano, por lo que el rayo le causó mucho dolor. Pero incluso si no era tan fuerte como los otros miembros de su familia, todavía encarnaba el valor Viltrumite de nunca darse por vencido y se lanzó de nuevo contra Black Adam. El hombre gruñó al tener que defenderse de los ataques de Oliver. Su mirada estaba únicamente en Nolan, que estaba en medio de su pelea con Deathstroke, donde le estaba yendo bien contra el mercenario. Sin embargo, su distracción le costó cuando Oliver lo derribó y le dio un puñetazo en la mandíbula. Gruñendo una vez más, disparó tras el Viltrumita más pequeño, agarrando a uno de los otros criminales mientras lo hacía. Lanzó al hombre hacia Oliver, que lo atrapó en el costado, haciéndolo rodar por la habitación y estrellarse contra la pared. Oliver se levantó pero sintió un dolor en el costado mientras lo hacía, pero lo ignoró y disparó hacia Black Adam. Voló bajo un rayo que fue enviado hacia él y luego agarró a un villano y lo usó como escudo para el siguiente. Luego hizo volar al villano hacia Black Adam, quien se apoyó contra el suelo. La onda de choque resultante envió polvo y escombros volando por todas partes. «No eres más que un niño», dijo Black Adam mientras apartaba al villano del camino y agarraba a Oliver por el cuello. El joven Viltrumite comenzó a golpearlo en el pecho, pero Black Adam se mantuvo erguido y recibió la paliza. Ver que no tuvo ningún efecto, Oliver levantó sus piernas alrededor de los brazos de Black Adam, luego lo agarró y pateó la nuca mientras giraba su cuerpo obligando al rey de Kahndaq a caer al suelo, o al menos muy cerca de él ya que pudo mantenerse arriba con un solo brazo. «Te joderé, estúpido», dijo Oliver mientras intentaba presionar el brazo de Black Adam. El rostro de Black Adam estaba contorsionado por la ira mientras se levantaba. «Terminaré con tu mezquina existencia», dijo mientras comenzaba a canalizar un rayo a través de su brazo. Oliver sintió que recorría su cuerpo y comenzó a gritar. Intentó soltarse, pero Black Adam lo agarró del cuello y mantuvo la corriente corriendo hacia él. Luego giró su mano hacia atrás y aplastó a Oliver contra el suelo repetidamente mientras lo sorprendía. «Maldito debilucho, atrévete a entrometerte en mis asuntos», dijo mientras continuaba golpeándolo contra el suelo. Mientras tanto, Mark luchó contra Eve, quien, aunque más débil que Mark, demostró ser creativa en el uso de sus habilidades. Las meta-habilidades de Mark demostraron ser menos que útiles y ella pudo contrarrestar su fuerza repulsiva con sus propias explosiones. La energía con la que hizo sus armas parecía ser densa y extremadamente afilada, lo que les permitió perforar la piel de Mark. «Realmente hicieron un gran arma», pensó Mark mientras evitaba otro golpe de una espada de dos manos que Eve había creado. Luego corrió hacia su hombro, revisándola y enviándola directamente a través de una pared. Atrapó la espada antes de que cayera y la envió girando hacia ella, aunque Eve la descartó antes de que pudiera cortarla por la mitad. Los ojos de Eve comenzaron a brillar de color rosa cuando comenzó a enviar esfera tras esfera de energía rosa a Mark con un tamaño que aumentaba gradualmente. Mark abofeteó a los primeros antes de evitar a los demás y volar hacia ella. A pesar de lo rápido que era Mark, ella todavía pudo reaccionar lo suficientemente rápido como para evitar sus golpes, aunque apenas.
Le envió una patada a Eve, quien no pudo evitarla. Mark sintió que sus costillas se rompían debajo de su pie cuando la enviaron rodando hacia atrás. Suficiente, sabes que no puedes vencerme, ¿por qué estás trabajando para este idiota? Él preguntó, solo para obtener silencio de ella mientras se levantaba sumergiéndose en energía. Luego echó sus manos hacia atrás y las agitó hacia adelante, enviando un gran rayo de energía a Mark, quien se cruzó de brazos para desviarlo, pensando que no sería más que un rayo de energía normal. Sin embargo, el rayo lo golpeó con la fuerza de un tren y fue enviado de regreso a la sala de subastas. Mark gritó de dolor al sentir que le arrancaban la piel de los brazos. ¿Qué diablos es eso? Pensó para sí mismo mientras se apartaba del camino del rayo y observaba cómo envolvía a uno de los villanos que estaba peleando detrás de él. Cuando el rayo se apagó, lo único que quedó de él fueron sus músculos, ya que le habían quitado la piel del cuerpo. Comenzó a gritar antes de que otro villano se aprovechara de su debilidad, le hiciera un agujero en el estómago y le arrancara los intestinos. Volvió a mirar a Eve, que estaba flotando con todo su cuerpo irradiando una espesa energía rosada. ¿Se acabó el tiempo? Mark dijo con una sonrisa nerviosa. Eve levantó la mano y destrozó todos los átomos alrededor de Mark, provocando una gran explosión debido a la liberación de energía potencial. Mark salió volando de la explosión retirando su puño. Eve puso múltiples barreras entre ellos, cada una más gruesa que la anterior, pero Mark fortaleció sus puños con un rayo y las atravesó todas antes de agarrarla por el cuello y arrojarla al suelo. Mark rápidamente se dio cuenta de que no era capaz de comprenderla por completo. Debe tener algo que ver con la energía que fluye a su alrededor, pensó para sí mismo. Parecía una especie de armadura que estaba usando. Decidiendo probarlo, Mark voló hacia ella y le envió un puñetazo dirigido directamente a su estómago. El suelo a su alrededor se agrietó, pero su armadura se mantuvo fuerte. La energía surgió alrededor del cuerpo de Eve y se envolvió alrededor de la cintura de Mark antes de arrojarlo fuera de ella. Ella lo arrojó contra la pared y luego lo empujó hacia atrás y lo golpeó contra el suelo. Mark gruñó antes de comenzar a golpear con el puño la energía que había comenzado a calentarse y quemarlo. La energía espesa y densa se resquebrajó bajo el poder de Mark y se hizo añicos poco después. Luego, Mark abrió la palma de su mano y envió una esfera roja directamente a Eve, quien alteró la masa de las partículas frente a ella, lo que obligó a la esfera a desviarse de ella. Eve conjuró una espada rosa y corrió hacia Mark. Mientras lo hacía, la energía que la seguía comenzó a fluir hacia afuera en docenas de apéndices afilados en forma de tentáculos que se dispararon hacia Mark. Está bien, entonces no jugarás más, entonces hagamos esto, dijo mientras un rayo comenzaba a fluir hacia su cuerpo y corría hacia Eve. Esquivó el primer aluvión de lanzas de energía afiladas y bloqueó a los demás moviendo su brazo y rompiéndolos. Luego envió un puñetazo electrificado dirigido a la cara de Eve, aunque ella pudo evitarlo. Luego giró su espada con la intención de destripar a Mark, pero él atrapó su puño y le dio un cabezazo. Él aumentó la presión alrededor de su muñeca y comenzó a romper la armadura a su alrededor. Ella trató de formar más lanzas con su energía, pero Mark ya le había dado un codazo en el pecho, rompiendo su armadura rosa y enviándola a toda velocidad por el suelo. Mark suspiró mientras parpadeaba directamente frente a ella y la levantaba por el cuello. Lamento tener que hacer esto, pero eres demasiado peligrosa, le dijo Mark. Eve lo miró con expresión muerta, ni enojada ni triste. A Mark le dio la impresión de que lo que estaba haciendo era una muestra de misericordia. Fuera quien fuera, ya no estaba. Mark le atravesó el pecho con el puño y su mano emergió del otro lado con el corazón agarrado donde lo aplastó. Acostó a Eve en el suelo suavemente y observó cómo su respiración se hacía más lenta y finalmente se detenía. Mark suspiró antes de darse la vuelta para volver a la pelea, pero fue tomado por sorpresa cuando una luz rosa le envolvió una vez más. Mierda. Pensó para sí mismo mientras apretaba los puños y se preparaba para luchar de nuevo. Cuando la luz se apagó, Mark inmediatamente supo que algo era diferente. Los ojos de Eve se movían rápidamente y su respiración era dificultosa. Mark arrugó las cejas mientras se acercaba a ella. Ella se empujó hacia atrás mirando a Mark con miedo y formando una barrera rosa a su alrededor. Ella comenzó a llorar mientras se acurrucaba sobre sí misma. Eso es un poco excesivo, ¿verdad?
Mark pensó para sí mismo mientras se agachaba junto a la barrera. ¿Estás bien?, él preguntó, aunque ella seguía llorando con la cabeza apoyada en las rodillas. Mark suspiró antes de llevar sus manos a la barrera y romperla, luego agarró a Eve sobre sus hombros. Ella comenzó a gritar y golpearle la espalda mientras intentaba zafarse de su agarre. «Cálmate, no voy a lastimarte», dijo Mark mientras caminaba hacia el centro de la habitación. «A pesar de arrancarte el corazón», añadió. Esto no ayudó mucho a calmarla mientras seguía golpeándole la espalda con los puños. «Descansa aquí abajo, sal cuando sea seguro», dijo mientras la arrojaba al agujero con las otras chicas. Pensó que entre los 4, podrían manejarla si intentaba algo. Estaba claramente histérica en ese momento. Aplaudiendo, Mark miró a su alrededor solo para atrapar el puño de uno de los villanos que intentaba aprovecharse de él. Envió un rayo que recorrió su cuerpo antes de agarrarlo por el cuello y girarlo 180 grados. Mark flotó desde el suelo y trató de encontrar a su papá, a quien había perdido la pista. No encontró a su padre, pero lo que sí vio fue a Oliver siendo estrellado contra el suelo por Black Adam. Mark corrió hacia él, le lanzó una patada directa a la cara y lo arrojó lejos. Luego se puso en cuclillas junto a Oliver, que estaba bastante magullado, su brazo parecía roto y uno de sus ojos estaba cerrado. «Mierda, ¿estás bien, hombre?», le preguntó a Oliver y el niño, para su sorpresa, se sentó y le levantó el pulgar con su mano intacta. «Estoy bien», dijo. Mark no estaba del todo convencido, pero asintió con la cabeza de todos modos. «Ve a buscar a papá y échale una mano. Yo me ocuparé de los destellos por aquí», dijo mientras lo ayudaba a levantarse. Oliver asintió y se disparó en el aire mientras iba a buscar a Nolan. Black Adam salió arrastrándose de los escombros en los que se encontraba bajo la expresión de rabia aún presente en su rostro. Envió un rayo directamente hacia Mark, quien respondió con su propio «Los poderes de Shazam no te salvarán», dijo mientras intensificaba la corriente. Mark intentó igualar el poder pero no pudo. De hecho, sintió que comenzaba a debilitarse, así que se apartó del camino permitiendo que el rayo golpeara detrás de él. Mark frunció el ceño mientras miraba sus brazos, todavía brillaban con relámpagos pero no eran tan brillantes como antes. Mark levantó la vista al escuchar a Black Adam reírse de él. «Te has alejado demasiado de la roca de la eternidad, no sé cómo obtuviste los poderes de Shazam, pero parece que no los tendrás por mucho tiempo», dijo antes de correr hacia Mark y enviar una ráfaga de golpes en su dirección. Mark bloqueó cada golpe, aunque podía sentir la fuerza mucho más que antes. Luego lo agarró del brazo antes de volarlo directamente al suelo. Mark colocó su mano en la parte posterior de su cabeza antes de conjurar una esfera roja que perforó a Black Adam. El rey de Kandaq luchó pero Mark lo golpeó repetidamente en la columna con el puño. «Shazam». Los ojos de Mark se abrieron cuando miró hacia arriba, trató de evitar el rayo dorado, pero lo golpeó y sintió que el poder de Shazam se desvanecía. Black Adam aprovechó su debilidad y le dio un codazo en la cintura y lo empujó, luego avanzó a mayor velocidad y lanzó una ráfaga de golpes a Mark, quien tuvo muchos más problemas para esquivarlos y bloquearlos. Sin embargo, Mark era mucho más fuerte que cuando obtuvo sus poderes por primera vez. La lucha constante y la obtención de imágenes habían impulsado su fuerza natural más de lo que pensaba. Darle un gancho a Black Adam lo aturdió, luego lo agarró por la cabeza y le golpeó la nariz con la rodilla antes de girarlo y tirarlo al suelo. «Poderes de Shazam o no, igual te patearé el trasero», dijo Mark con una sonrisa, aunque era mejor prevenir que lamentar. «Shazam». Sintió que el poder volvía a fluir hacia él mientras flotaba hacia Black Adam. «¿Qué es lo que te tiene tan enojado con mi papá de todos modos?», preguntó mientras se agachaba y recogía una espada de aspecto familiar. «Eres el hijo de ese hombre», gruñó Black Adam mientras miraba a Mark con veneno en los ojos. «¿Y qué si lo soy?», dijo Mark mientras apretaba el puño alrededor del mango de su espada. «Tu padre destruyó mi casa. Destruyó todo. Mi gente yacía muerta. Yo soy el último», gritó con una voz ronca llena de emoción. «Mataré a Omni-Man y todo lo importante para él. Empezando por ti», gritó mientras corría hacia Mark. «Puedo simpatizar contigo, seas quien seas», dijo Mark mientras giraba su cuchillo hacia atrás y corría hacia Black Adam.
Sus puños chocaron, causando una onda de choque, aunque Black Adam rápidamente fue abrumado por Mark y obligado a retroceder. Intentó atacar a Mark de nuevo, pero evitó cada golpe y le clavó la espada en el estómago. Los ojos de Black Adam se abrieron mientras miraba la espada clavada en su interior. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que una cuchilla me perforó la piel?, pensó para sí mismo. Black Adam llenó su cuerpo con un rayo mientras intentaba golpear a Mark nuevamente. Mark atrapó su puño y le envió varios golpes rápidos antes de agarrarle la nuca y darle un codazo en la nariz. Black Adam sintió que se le crujía la nariz y ahogó el gemido de dolor que le llegaba a la garganta. Mark sacó la espada de su estómago. Se alejó de un golpe salvaje de Black Adam antes de apuñalarlo de nuevo. La sangre comenzó a brotar de sus heridas. Una y otra vez, Mark apuñaló a Black Adam con la espada que parecía pasar por alto su durabilidad. Con cada nueva herida, Black Adam sintió que se debilitaba hasta que apenas podía mantenerse en pie. Agarró a Mark mientras intentaba estrangularlo, pero con ojos inexpresivos, Mark llevó la espada hasta su cuello. «Ve a estar con tu gente», dijo suavemente antes de cortarle la garganta. La sangre le salpicó la cara antes de que Black Adam se deslizara por su cuerpo hasta el suelo. Los rayos se movieron alrededor de su cuerpo mientras intentaban curarlo, pero fue inútil. Black Adam miró hacia arriba y vio a Omni-Man que todavía estaba peleando con Deathstroke. Intentó arrastrarse hacia él, pero Mark le pisó la espalda y lo obligó a tirarse al suelo. Kahndaq exhaló mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. La luz murió en sus ojos cuando Mark le atravesó la cabeza con la espada y acabó con la vida del rey de Kahndaq. «Lo siento, pero estabas en el camino», dijo mientras sacaba la espada de su cráneo y la envainaba. Se sintió mal por el hombre y si fuera cualquier otra situación, se habría mantenido al margen de su plan de venganza. Aunque Mark se dio la vuelta y vio a Deathstroke siendo enviado al suelo donde Oliver lo inmovilizó. Mark flotó hacia ellos cuando vio a Oliver luchar por mantenerlo abajo. Sin embargo, Nolan se estrelló contra Deathstroke. «Incluso con poderes más allá de los tuyos, sigues siendo solo un insecto», gruñó Nolan mientras comenzaba a golpear al hombre en la cara una y otra vez. Deathstroke intentó dispararle una visión de calor, pero Oliver las cubrió con las manos y las cortó. Deathstroke gruñó de dolor, pero usó sus manos recién libres para agarrar a Oliver por el cuello y darle un cabezazo antes de tirarlo, aunque pudo evitar el siguiente golpe que Nolan le envió y que le rompió todos los dientes de la boca. Luego, Nolan metió la mano en la boca de Deathstroke y le agarró la mandíbula. Mark hizo una mueca de dolor al ver a su padre arrancarle la mandíbula de la cara. Deathstroke aún se defendió, pero Nolan ignoró los golpes más débiles en su cuerpo y se puso de pie antes de pisotearle la cara repetidamente. El Terminador se detuvo y sus brazos quedaron inertes al lado de su cuerpo. «No». Nolan escuchó un grito detrás de él cuando Ravager regresó justo a tiempo para ver el cadáver sin vida de su padre. Intentó correr hacia Nolan, pero Mark la interceptó golpeándole el estómago con la rodilla. Luego la agarró por el cuello. «Estoy cansado de defender a mi papá, vete ahora o tendré que matarte», dijo en voz baja. Ravager desestimó sus palabras y fue a atacarlo, pero su ojo debajo del parche comenzó a doler y tuvo una visión. Uno en el que Mark cumplió su amenaza y acabó con su vida en los siguientes 5 segundos. Ella detuvo su ataque y miró a Mark con ojos venenosos antes de empujarlo y salir volando. Su padre nunca la perdonaría si se embarcara en una misión suicida solo por venganza. Mark se quedó allí y la vio irse, suspiró aliviado de no tener que matarla. Solo deseaba que el otro tipo hiciera lo mismo. Nolan y Oliver flotaron hacia Mark, quien se giró y los miró. «Mark, es bueno verte», dijo Nolan. «Es bueno verte también, papá», respondió Mark. «¿Esto significa que has vuelto en sí?», preguntó Nolan. «Me temo que no, pero ahora mismo hay cosas más importantes de qué preocuparse», respondió Mark. El Joker observó la pelea entre Mark, Nolan y Oliver con una sonrisa alegre mientras esperaba que fueran masacrados de la manera más horrible y sangrienta imaginable. Desafortunadamente, no cumplió su deseo y tuvo que ver a los héroes ganar una vez más. «Este es el peor cumpleaños que he tenido», dijo con un puchero. Mientras estaba distraído, Bruno intentó huir, pero Joker ya le había cortado la base de la columna, haciéndolo caer al suelo como un títere.
Ahora, Bruno, no es de buena educación abandonar nuestra pequeña fiesta antes de tiempo, incluso si parece que se está apagando, dijo el Joker con una pequeña risa. Oh, esto debería ser las cosas más interesantes, dijo mientras levantaba un micrófono del suelo. Ejem. ¡Atención! ¡Atención! Aquí está tu viejo amigo Joker, dijo llamando la atención de todos. Me gustaría que todos supieran que tenemos algunos invitados especiales en la casa. Omni-Man, el viejo superhéroe y sus amigos superhéroes, por favor, dales una cálida bienvenida, dijo el Joker antes de comenzar a reír a carcajadas. Dick, dijo Mark mientras él y los demás miraban hacia el escenario y luego a los villanos que habían dejado de pelear y ahora los miraban. Mark, Nolan y Oliver se prepararon para luchar contra los aproximadamente 100 villanos restantes, todos los cuales eran solo un poco más débiles que Oliver. Debería haber escuchado a Mark, a esta altura ya podríamos haber subyugado el planeta y esto no habría sucedido, afirmó Nolan. Este realmente no es el momento, dijo Mark mientras un rayo comenzaba a fluir a través de su cuerpo. Joker disparando a través del techo y aterrizando junto a Mark, Connor regresó a la pelea. Lo siento, me fui, solo tuve que permanecer en órbita por un tiempo, dijo mientras miraba las heridas que le había causado Deathstroke. Más vale tarde que nunca, dijo Mark con una sonrisa, aunque se alegraba de que Superboy estuviera aquí, no creía que haría una gran diferencia. Chocar, cada vez más personas empezaron a caer a través del techo y entrar en la habitación. También comenzaron a atravesar las puertas y las paredes rotas que rodeaban a todos. Todos ellos héroes. Lamento haberte dejado solo para lidiar con una misión tan peligrosa, prometo rectificar este error ahora, dijo Wonder Woman mientras flotaba junto a ellos con Martian Manhunter, Supergirl y Starfire a su lado. Los ojos de Mark se abrieron cuando vio a Kara, ella rápidamente se acercó a él y lo abrazó. ¿Qué estás haciendo aquí? Le preguntó con preocupación en su voz. No podía dejarte pelear solo después de escuchar la llamada. Dijo un poco histérica. Tienes que irte, no puedes arriesgar al bebé, le dijo. Ella negó con la cabeza. No voy a ir a ninguna parte, podemos discutir esto más tarde, pero por ahora tenemos cosas más importantes de las que ocuparnos, dijo mientras miraba hacia atrás. Y podemos hablar del olor que desprendes de ti, dijo en un tono impasible. Mark sintió un escalofrío recorrer su espalda ante sus palabras, pero se concentró en la tarea que tenía delante. Espero que uno de ellos tenga suerte, pensó para sí mismo, ya que ese era un destino preferible a una cara embarazada y enojada. La vida puede cambiar. Capítulo 35. Dick tosió otra gota de sangre cuando se despertó de nuevo. Sin darse cuenta, se había desmayado cada 10 minutos aproximadamente mientras intentaba trabajar en el transpondedor. Su entrenamiento con Bruce fue lo único que logró mantenerlo aguantando. Había sido entrenado para despertarse cuando estaba inconsciente, eso le había salvado el pellejo más de una vez. El cuerpo humano tenía límites y Dick sabía que la próxima vez que se durmiera no volvería a despertarse. Ojalá hubiera podido arreglar las cosas con Barb, pensó Dick mientras continuaba reconectando los transpondedores. Sin embargo, mientras trabajaba, una gran explosión estalló en la pared de una de las habitaciones. Entraron Clara García y varias docenas de hombres que Dick no había visto antes. Cualquiera normal podría alegrarse de ver una cara amigable, pero cuando has sido entrenado con Batman no puedes evitar ser pesimista. Dick no pudo evitar considerar por qué estaban allí, la respuesta es igual de obvia y no significaba nada bueno para él. Nick Dwayne, te ves como una mierda, dijo Clara mientras se acercaba al héroe herido. He tenido días mejores si soy honesto, dijo Dick con una risa que rápidamente se convirtió en tos. Usando el gran marco de metal del transpondedor, se puso de pie mientras Clara observaba. Supongo que ninguno de ustedes es médico, preguntó Dick. Me temo que no, somos un grupo bastante especializado, dijo con una sonrisa que hizo que Dick se sintiera incómodo. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó Dick, llegando al meollo de la cuestión. Tus amigos han causado una pequeña distracción, nosotros estamos aprovechando y agarrando equipos que ayudarán a la causa, afirmó Clara. Todo aquí es peligroso, algo de eso ni siquiera es de este planeta, corres el riesgo de lastimarte a ti mismo y a otros si tomas algo, tiene que ser destruido, intentó razonar Dick.
La rebelión ha estado del lado perdedor desde que esos perros Intergan se mudaron aquí. Las cosas en esta sala cambiarán. Eso y finalmente podremos llevar a los que están en el poder ante la justicia, dijo Clara obstinadamente. Aquí hay armas capaces de matar a miles de personas. Dick gritó antes de sufrir otro ataque de tos y casi caerse. Entonces será una guerra muy corta, dijo Clara mientras hacía un gesto a sus hombres para que comenzaran a recoger el equipo. Sabes que no puedo dejar que hagas esto, tendré que detenerte, dijo Dick mientras alcanzaba un único palo de esgrima que tenía en su cinturón. Clara resopló. Quédate atrás pequeño Robin, no deseo matarte pero lo haré, dijo. Sin embargo, Dick no retrocedió y se acercó a Clara, tendría que acercarse para derribarla. Con sus heridas, no tendría una segunda oportunidad. Si puedo tomarla como rehén, tal vez pueda hacer que los demás se detengan, pensó Dick, sería muy poco heroico, pero no tenía muchas otras opciones en este momento. Estallido. Dick cayó al suelo después de que Clara le disparara en el pecho. Ella no era del tipo que pierde el tiempo y tan pronto como él dio un paso hacia ella le disparó. Clara había aprendido a nunca subestimar a sus oponentes, independientemente de quiénes sean. Miró a Dick con expresión fría antes de alejarse y ayudar a sus hombres a conseguir armas. Dick tuvo que evitar jadear en busca de aire cuando la bala logró dejarlo sin aliento. Por suerte para Dick, las balas que usó Clara eran normales y no del tipo que usaba el Joker. Hacía tiempo que el Joker se había adaptado a la armadura corporal que usaba la familia de murciélagos. Dick esperó hasta que Clara y el resto de los rebeldes desaparecieron en los pasillos antes de moverse nuevamente. A pesar de que la bala fue detenida por su disfraz, la fuerza logró irritar sus heridas. Se arrastró hasta el transpondedor. El último acto de su vida sería algo que nunca consideraría hacer. Lo siento, Bruce, Val, todos. Dick no podía permitir que esas armas salieran a la luz. Podían herir a tanta gente. Esperaba que a pesar de lo que estaba a punto de hacer la gente no lo recordara por ello. En la sala de subastas, la batalla estaba en pleno apogeo cuando los criminales mejorados se enfrentaron a cualquier héroe que pudiera unirse a Wonder Woman en poco tiempo. Mark no pudo evitar sentirse un poco agradecido de que cualquier dispositivo que hubiera hecho esto no los hubiera puesto al mismo nivel que Superman. De lo contrario, ya estarían todos muertos. Pero solo porque no estaban en el mismo nivel no significaba que no fueran peligrosos. Muchos de los héroes que no tenían el nivel de fuerza mejorada con el que Mark o Kara habían luchado para luchar si no lo tenían. Tienen una meta habilidad que les permitía mantener cierta distancia. Mark también se dio cuenta rápidamente de que muchos de los héroes todavía actuaban como héroes, incluida Kara. Estaban tratando de someter a criminales impulsados por Kryptonian como si fueran cualquier otro villano. Idiotas, los van a matar, pensó Mark mientras se agachaba bajo un puñetazo, luego hacía girar la daga en su mano y la empujaba directamente hacia él. El cuello de su oponente. Luego, Mark corrió hacia adelante y lo hundió en el pecho de un criminal que intentaba acercarse sigilosamente a Kara. Agarró a Kara por el brazo y ella terminó de noquear a uno de los criminales. Kara, tienes que irte. Gritó Mark. Kara lo miró con una mezcla de sorpresa y dolor. Estoy bien, ni siquiera me han tocado todavía. Ella gritó por encima del sonido de la batalla. Si no puedes matarlos entonces te estás poniendo a ti y a nuestro bebé en riesgo, gritó Mark, aunque tuvo que detenerse un momento para recibir una patada, se giró y arrojó al villano contra el suelo. Antes de perforarle el cerebro con nuestra daga y acabar con su vida al instante. La facilidad con la que Mark lo hizo que Kara se estremeciera ligeramente. Aunque sabía que sus palabras tenían sentido, su prima siempre le había dicho que matar estaba mal, desde que llegó al planeta. Su padre habría tenido la misma mentalidad lógica que Mark, pero todavía no sabía si podría decidirse a hacerlo. Piensa en el bebé, pensó para sí misma mientras esquivaba un golpe y se deslizaba detrás de un criminal antes de usar todas sus fuerzas y torcer su cuello hacia atrás. El chasquido que escuchó hizo que Kara sintiera un poco de náuseas y tuvo que retroceder un momento. Mark corrió hacia ella. Lo hiciste bien, Kara, pero tal vez deberías quedarte fuera de esto, dijo Mark mientras le frotaba la espalda. No, estaré bien, solo dame un minuto, dijo en voz baja, antes de secarse los ojos y volver a concentrarse en el juego. Marca.
Mark miró hacia atrás y vio a Diana que estrelló el pomo de su espada en la cara de un hombre antes de cortarlo en el pecho y patearlo a través de una pared. Luego voló hacia Mark. ¿Has visto a mi hermana Mark? Diana preguntó con un ligero pánico. Había esperado que Donna estuviera en algún lugar de la habitación peleando, pero cuando miró a su alrededor no pudo encontrarla. No te preocupes, ella está a salvo. Los criminales lo intentaron, pero no te preocupes, los detuve y la puse en un lugar seguro, dijo Mark. Diana miró a Mark con gratitud, aunque su rostro rápidamente se transformó en uno de ira al reconocer lo que habían intentado hacerle a su hermana pequeña. No les muestres misericordia, no saldrán de esta habitación. Diana gritó antes de cargar contra el enemigo y atravesarle el cuello con su espada, para sorpresa de Mark. Mierda, dijo Mark mientras miraba y veía a un grupo de héroes siendo golpeados bastante por los villanos. Voló a toda velocidad y los atacó por detrás. Su daga les cortó el cuello tan fácilmente como cortar mantequilla y todos murieron rápidamente para disgusto del héroe. ¿Qué diablos estás haciendo? Le gritó Black Lightning a Mark. Te matarán si sigues jugando al héroe. Mark gritó en respuesta. Estos no son criminales comunes, todos aquí son peligrosos y pueden matarte fácilmente, así que lucha para matar si no sales de aquí, solo estás pidiendo morir si no lo haces, dijo Mark antes de regresar a luchar. Parecía que Cory reconoció la amenaza que representaban ya que no se contuvo cuando atacó a los villanos, agarró a uno de ellos por detrás y lanzó una ráfaga de máxima potencia directamente a la cara del villano. Su padre Nolan los atravesó con la misma facilidad que Mark, incluso si solo tuviera un brazo. Mark suspiró mientras miraba a la mayoría de los héroes, evitando golpes letales que podrían haber recibido. En este punto, solo sirven como distracción mientras el resto de nosotros los matamos, pensó para sí mismo mientras continuaba matando a los enemigos. Mark no pudo evitar sentir un ligero asombro cuando miró la daga en su mano. Tendría que aprender más sobre ella ya que era difícil encontrar una hoja que pudiera cortar a personas tan duraderas. Mark corrió hacia un grupo de criminales que intentaban boxear a Kid Flash, que tenía problemas para navegar en el campo de batalla. Con una mano hacia adelante, atrajo al primer hombre directamente hacia su mano, donde procedió a empalarlo en el corazón y torcer la espada. El segundo villano se dio la vuelta y lanzó un poderoso rayo de visión de calor que Mark pudo desviar hacia el techo usando la daga. Creando una gran esfera azul en su mano, la disparó entre el segundo y tercer villano, lo que los atrajo hacia ella. Ambos hombres sintieron que su piel y músculos comenzaban a desgarrarse mientras eran succionados contra la esfera. Mientras estaban distraídos, Mark se acercó y los remató con 2 cortes profundos en el cuello, casi decapitándolos. «Oye, niño Flash», gritó Mark. En un instante, Kid Flash estaba frente a Mark, parecía que había logrado recibir algunos golpes, pero lo estaba haciendo bien. «¿Qué quieres?», dijo un poco brevemente. Todavía recordaba lo que Mark les había hecho a él y a Connor en Gotham, por lo que no era exactamente su persona favorita en ese momento. Comience a sacar a los héroes. Lograron distraerlos lo suficiente como para reducir sus números, pero ahora solo están en el camino, dijo Mark sin rodeos. Mark pudo ver la mirada de enojo en el rostro de Kid Flash, pero antes de que pudiera hablar puso su mano en su hombro. «Tus amigos están muriendo y siendo heridos sin razón, sácalos», dijo con voz clara. Kid Flash maldijo antes de salir corriendo y ayudar a los héroes más débiles primero. Antes de que Mark pudiera volver a la pelea, encontró que su comunicador, que había supuesto que estaba dañado en su constante pelea, comenzó a parpadear. Quizás el traje lo arregló. Útil, pensó mientras lo encendía. ¿Alguien me está recibiendo?, escuchó preguntar a Dick al otro lado. «Nick Dwayne, estamos un poco ocupados en este momento», respondió Mark, mientras luchaba una vez más. «Bueno, no lo estarás por mucho tiempo, estoy destruyendo el almacén, pero la explosión probablemente acabará con el resto del palacio también», afirmó Dick. Los ojos de Mark se abrieron con sorpresa. «¿Vas a matar a todos los que todavía están en el palacio?», preguntó Marcos. «No tengo otra opción, no puedo correr el riesgo de que saquen una sola arma de aquí. Ya has visto lo destructivas que pueden ser, incluso si me recuerdan como un asesino, lo haré lo posible. Miles de personas morirán a causa de lo que hay en el almacén», explicó Dick.
Solo dame unos minutos para poder llegar a ti, no necesitas ser tan imprudente, dijo Mark mientras bloqueaba un golpe de un villano, pero fue enviado volando por el aire. Ya se están yendo, no hay otra opción. Dick gimió de dolor. Si vuelves a ver a Batman, dile que lo siento, preguntó Dick. Mark no pudo evitar negar con la cabeza ante la reverencia de Nightwing hacia Batman. Dick debió haber escuchado su suspiro de incredulidad mientras comenzaba a reír. Podrías pensar que somos suaves, Mark, pero se necesita mucha más fuerza para no matar a alguien que para matarlo, dijo Dick con respiración entrecortada. Estoy seguro de que algún día aprenderás el valor de la misericordia, saca todos. Dick luego desconectó el enlace. Todos, una bomba está a punto de explotar, salgan del palacio ahora. Mark envió un mensaje telepático a todos los héroes presentes. Mark mató al criminal que lo estaba atacando y voló directamente hacia Kara para asegurarse de que ella saliera. Mark vio a los héroes comenzar a salir para confusión del criminal. Rápidamente asumieron que habían obligado a los héroes a retirarse y estaban celebrando su victoria. Mark, Kara y Cory, así como algunos otros, volaron desde el techo por los aires. No mucho después, una gran esfera negra creció antes de engullir todo el palacio. Cuando se disipó todo el palacio, así como una buena parte de la tierra desapareció. Mark flotó hasta el suelo con una expresión solemne en su rostro. Puede que no le hubiera gustado demasiado Nightwing o los héroes en general, pero no descartaría los sacrificios que estaban dispuestos a hacer por un bien mayor. ¿Quién provocó esa explosión?, preguntó Kara mientras flotaba junto a Mark. Mark miró a Cory que estaba parada junto a ella, la expresión de su rostro decía todo lo que ella necesitaba escuchar. Lo siento, Cory, era un hombre valiente, dijo Mark mientras le daba una mirada de simpatía. Los ojos de Cory comenzaron a llorar y abrazó a Kara, quien también estaba molesta por la muerte de su amiga. Mark miró a su alrededor a los héroes que lucían deteriorados. Todos estaban en shock por lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, también se estaban recuperando muchas cosas de las muertes tanto de los villanos como de algunos de los héroes que acababan de presenciar. Mark sintió pánico al recordar a Riley y los demás que todavía estaban en esa habitación. Aunque se sintió aliviado al ver que la explosión no había llegado tan lejos y el agujero que había hecho en el suelo todavía estaba presente. Probablemente debería ir a buscarlos, pensó para sí mismo mientras comenzaba a flotar del suelo. No. 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 Esto no es como se suponía que debía suceder. Una voz gritó detrás del grupo. Todos se giraron y fueron recibidos por la visión del Joker que tenía el ceño fruncido. Bufón. Un rayo negro gritó mientras corría hacia adelante, agarró al Joker por el cuello y desató un torrente de rayos a través de él. No quiero jugar contigo, dijo el Joker sin rodeos mientras giraba su mano y lo decapitaba de un solo golpe. Los héroes se tambalearon ante lo que vieron. El Joker siempre había sido un ser humano básico, por lo que mostrar tanta fuerza los sorprendió. La mayoría ni siquiera sabía que estaba allí. Oliver, espera. Mark escuchó a su padre gritar mientras su irascible mano corría hacia el Joker con el puño cerrado. El Joker atrapó fácilmente la muñeca de Oliver y lo hizo girar antes de agarrarlo por el cuello y mantenerlo quieto. Ja 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 ja, esto ha sido lo más divertido que he tenido en años, y no estoy listo para dejar que termine, dijo el Joker con una sonrisa maníaca en su rostro. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una gran jeringa de metal que contenía un líquido de aspecto gris. Usando sus largas uñas, las clavó en el cuello de Oliver sacándole sangre. Nolan y Mark ya estaban volando hacia el Joker, pero ambos fueron abordados por Bizarro, quien les impidió alcanzar a Oliver. Luego, el Joker clavó la aguja en el corte que hizo e inyectó el líquido, todo mientras se reía. Oliver cayó al suelo mientras comenzaba a toser, vomitó sangre y sus ojos comenzaron a ponerse rojos y a sangrar. Papá, dijo antes de comenzar a temblar y su piel comenzó a ponerse gris. Mark y Nolan golpearon a Bizarro con sus puños y lo enviaron volando hacia el Joker. Luego, ambos volaron hacia Oliver, quien todavía estaba temblando mientras sus músculos comenzaban a crecer y su cuerpo se hacía más grande. ¿Qué le hiciste? Mark le gritó al bromista. Lo hice más divertido, ja 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 ja, dijo el Joker mientras comenzaba a alejarse flotando de los héroes.
Rugido Oliver se puso de pie, ahora medía 9 pies de altura, su piel era gris y estaba cubierto de apéndices afilados como huesos. Inmediatamente golpeó a Mark y Nolan, quienes fueron arrojados al suelo. El resto de los héroes miraban con miedo como habían visto antes a este monstruo. Mujer Maravilla a Watchtower, Doomsday ha regresado. Ella gritó desesperadamente. La vida puede cambiar. Capítulo 36. Batman a todos los miembros no fundadores, retírense ahora. Batman gritó por las comunicaciones. Inmediatamente se levantó de su asiento y corrió a través de la torre de vigilancia hasta los tubos Z. Reconocido, Batman, 02. Batman sintió el aire frío golpearlo cuando emergió de la fortaleza de soledad de Clark. Rápidamente se dirigió a la habitación solar de Clark. Al abrir la puerta vio a su amigo flotando y absorbiendo los rayos solares que estaban curando su cuerpo. Como kryptoniano, Clark era capaz de hacer cosas increíbles, pero esto también significaba que la kriptonita era casi letal para él, ya que tenía que haber algún tipo de equilibrio. Clark, tenemos una situación, dijo Batman con la esperanza de que su amigo lo escuchara. Batman apretó los puños mientras los recuerdos de la última vez que se encontraron con el fin del mundo jugaban en su mente. Muchos héroes habían muerto, incluido Superman, o eso pensaban en ese momento. Batman solo podía esperar que Diana y los demás pudieran distraerlo el tiempo suficiente para que Clark terminara de curarse. Batman se sintió inútil en ese momento, su primer instinto fue acercarse e intentar luchar contra Doomsday con los demás, pero sabía que eso no funcionaría, no esperaba volver a ver ese monstruo. En ese momento, Clark todavía estaba en medio del proceso de curación ya que la kriptonita envenenó muchos de sus órganos internos, pero considerando cuánto tiempo había estado adentro, no debería tardar mucho más, o al menos Batman esperaba. Batman regresó a los tubos Z y los llevó directamente a su baticueva, donde comenzó a formular un plan y a reunir el equipo que necesitaría en caso de que todos los héroes cayeran. Aunque Mark fue lanzado de regreso al suelo con brusquedad mientras intentaba contener a Oliver, que ahora se había convertido en el fin del mundo. Mark se estremeció ante la gran diferencia de fuerza entre ellos, no le sorprendería poder derrotarnos a todos a la vez. Mark vio como su padre se apresuraba y se agachaba bajo el golpe de Doomsday antes de golpearlo debajo de la barbilla, el golpe logró levantarlo del suelo y enviarlo hacia arriba, pero era fácil decir que no causó ningún daño considerable. Nolan siguió intentando patearlo, pero Doomsday agarró la pierna de Nolan antes de arrojarlo al suelo y crear un cráter enorme. Los otros héroes intentaron unirse a pesar de la transmisión que Batman había enviado a través de todos sus enlaces de comunicación. Doomsday agarró a un héroe que Mark no reconoció y lo partió por la mitad. Su sangre y sus tripas salpicaron a los héroes frente a él. Fue en ese momento que Mark se dio cuenta de que no podía contenerse solo porque ese era su hermano. Doomsday estaba listo para matar a todos y cada uno de ellos. Pero primero Mark se acercó a Kara y Kory, quienes parecían estar a punto de saltar e involucrarse. De ninguna manera, dijo Mark mientras los agarraba a ambos por el hombro. Marca que nosotros, dije que no. Míralo, nos está destrozando a todos, te vas. Kory, llévala de regreso a la torre de vigilancia ahora. Mark dijo con voz autoritaria. Por supuesto, honorable, dijo Kory mientras agarraba a Kara por los hombros y se la llevaba. Kara dejó que sucediera porque sabía que Mark estaba tratando de velar por la seguridad de ella y de su bebé, lo cual sabía que era lo correcto. Será mejor que no vuelvas a lastimarte o te mataré. Kara le gritó a Mark antes de que se fueran volando. Mark sonrió antes de mirar a Doomsday y reír nerviosamente. No creo que el gran hombre me dé otra opción, se dijo a sí mismo. Mark corrió hacia Doomsday, quien acababa de arrancarle la espada de Wonder Woman de sus manos antes de agarrarla por el cuello y golpearla repetidamente contra el suelo. Girando a supervelocidades, usó su metapoder para aumentar el peso de su pierna y luego procedió a golpear la parte superior del cráneo de Doomsday. El golpe fue lo suficientemente poderoso como para enviarlo directamente al suelo y soltar a Wonder Woman. Luego, Mark aumentó el peso de todo su cuerpo y cayó sobre la columna de Doomsday. Lanzó un golpe pesado tras otro a la parte posterior de la cabeza de Doomsday, incluso cuando la piel de sus nudillos comenzó a arrancarse. Doomsday rugió y se levantó del suelo, enviándolos a ambos por el aire.
Luego se dio la vuelta y golpeó a Mark, lanzándolo lejos. Nolan y Wonder Woman luego se reincorporaron a la pelea, enviando una andanada de golpes a Doomsday. Incluso Martian Manhunter y Aquaman intentaron acabar con el monstruo. Martian Manhunter intentó envolver su cuerpo alrededor de la criatura para contenerla, pero pudo arrancarlo fácilmente. Aquaman recibió algunos buenos golpes con su masa y Doomsday incluso dejó escapar algunos rugidos de dolor, pero terminó bastante rápido cuando agarró su ala. Aunque, afortunadamente para Aquaman, Mark logró agarrar la mano de Doomsday antes de que pudiera arrancarla de su cuerpo. Wonder Woman apuñaló su espada directamente a través de la articulación del codo de Doomsday y se giró obligándolo a soltar su ala. Aunque no estaba contento con esto, recompensó a Wonder Woman con un revés en la cara que la envió al suelo. Nolan envió almuerzos rápidos al estómago de Doomsday mientras Mark se aferraba a su espalda y golpeaba una esfera roja contra su cabeza. Doomsday dejó escapar un gran rugido antes de agarrar a Nolan por la cara y golpearlo contra el suelo, luego corrió por la tierra arrastrando a Nolan antes de agarrar sus piernas con la otra y golpearlo contra su rodilla, lo que hizo que el Viltrumite mayor gritara en dolor. Pero Doomsday no había terminado y alcanzó detrás de él y agarró a Mark. Luego lo usó para golpear a Nolan un poco más antes de arrojarlos a ambos al suelo y continuar la masacre. Sin embargo, Wonder Woman y Martian Manhunter saltaron hacia atrás. Todos los héroes necesitan escuchar a Batman y retirarse, esta criatura está más allá de ustedes, vaya ahora. Ella gritó. Los héroes siguieron sus órdenes a regañadientes, la mayoría de ellos sabían de lo que era capaz Doomsday y sabían que probablemente los matarían. Mark se levantó a pesar del dolor que sentía en ese momento. Sin embargo, cuando miró, vio que su padre no se movía. Papá. Mark dijo un poco vacilante. Nolan miró a su hijo con arrepentimiento en su rostro. Es una causa perdida, Mark, no se gana nada luchando contra él excepto la muerte, afirmó Nolan. Papá, no puedes irte, necesitamos tu ayuda, dijo Mark mientras lo agarraba del brazo. Lo siento Mark, pero hay cosas más importantes que debo hacer, si muero ahora mi misión quedará incompleta, respondió Nolan. Mark apretó los puños. Él es tu hijo, y simplemente lo vas a dejar así, preguntó Marcos. Sin embargo, Nolan no respondió y en cambio miró por última vez a Oliver antes de dispararse hacia el cielo y desaparecer. Ese bastardo. Mark pensó para sí mismo enojado mientras apretaba los puños. Miró hacia la pelea y vio a Green Lantern golpear a Doomsday con un gran bate de béisbol. Fue tan efectivo como si acabara de usar un bate de béisbol. Mark también consideró irse, él no era un héroe y no necesitaba arriesgarse así. Maldita sea. Mark gritó antes de salir disparado hacia Doomsday. No era un héroe, pero eso no significaba que pudiera dejar morir a estas personas, quién sabe cuántas otras personas morirían si Doomsday no se detuviera aquí. Mark desenvainó su daga y la golpeó en la espalda de Doomsday antes de torcerla, el monstruo rugió antes de mover su brazo, lo cual Mark pudo bloquear pero fue enviado al suelo. Mark se dio la vuelta, se agarró al suelo y se arrojó hacia Doomsday golpeando con un pie pesado la parte posterior de sus piernas, lo que lo dobló. Wonder Woman aprovechó esto y con la espada en la mano le atravesó el pecho. Doomsday agarró a Wonder Woman y la arrojó antes de sacarle la espada del pecho. Green Lantern intentó atacar, pero Doomsday cortó el aire con su espada. En sus manos no había una espada normal sino la espada de Atenea, una espada capaz de cortar la piel de Superman. Rompió el escudo de energía de Al y luego su estómago, sus tripas casi se derramaron de su estómago, pero usó su anillo para crear un vendaje rápido que lo envolvió. Doomsday fue a terminar el trabajo, pero Mark lo agarró del brazo y se balanceó debajo, pateándolo en la mandíbula y enviándolo hacia atrás. ¿Estás bien, Linterna? Preguntó Mark mientras Al estaba de rodillas sujetándose el estómago. Estaré bien, Al exhaló, pero Mark pudo ver la sangre perforando el suelo y suspiró. Lantern, aquí no sirves para llevar a los heridos a la atalaya, te necesitan más que nosotros, le dijo Mark, y aunque le molestaba recibir órdenes de Mark, sabía que si recibía un golpe más, lo mataría. Lo más probable es que muera. Se levantó y recogió a los héroes que habían sido heridos por Doomsday en una gran burbuja verde y salió volando del área. Mark voló hacia Doomsday, que estaba a punto de convertir a Martian Manhunter en pulpa.
El héroe alienígena luchó por moverse y esquivar los golpes del monstruo, ya que eran muy rápidos y poderosos. Wonder Woman intentó ayudar, pero Doomsday pudo manejarlos a ambos fácilmente. Hawkwoman golpeó con su maza la parte posterior de la cabeza de Doomsday, el monstruo inmediatamente se giró y la agarró por la cintura, clavando sus garras en sus costados. Mujer Halcón gritó de dolor mientras intentaba escaparse del alcance de Doomsday, pero a la criatura le crecieron las garras para perforar más profundamente su cuerpo. Mark disparó un rayo directamente a la cara de Doomsday que lo aturdió, luego se acercó y agarró su daga de la espalda de Doomsday antes de apuñalarla en su garganta e intentar quitarle la cabeza. Doomsday soltó a Hawkwoman antes de agarrar a Mark por la cabeza, estrellarlo contra el suelo y pisarlo. Rugió antes de que unos apéndices parecidos a huesos en sus músculos comenzaran a crecer desde su nudillo medio. Doomsday levantó su brazo listo para perforar a Mark directamente en el pecho, pero Martian Manhunter voló hacia el monstruo, empujándolo hacia atrás y haciéndolo fallar. Doomsday agarró al marciano que intentó escaparse de su alcance, pero Doomsday fue demasiado rápido y el monstruo lo partió por la mitad. ¡Jon! Diana gritó mientras tomaba su espada y atacaba a Doomsday, quien levantó su brazo para bloquear el golpe, luego le clavó el puño y la empaló en el apéndice óseo. Doomsday la hizo arquearse en el aire antes de estrellarla contra el suelo. Mark se puso de pie y maldijo al ver que los únicos aliados que le quedaban estaban incapacitados, no tuvo muchas posibilidades de respiro, cuando Doomsday corrió hacia él golpeando con su puño a Mark, quien apenas lo evitó. Doomsday siguió con un despeje hacia Mark, quien solo pudo bloquearlo, y fue enviado a estrellarse contra una gran pared de roca. Mark levantó la vista cuando vio a Doomsday corriendo hacia él nuevamente, pero antes de que pudiera alcanzarlo, alguien que Mark no esperaba verlo lo pateó. ¿Desde cuándo puedes volar? Mark dijo con ligera diversión. Connor se dio vuelta y dejó escapar una pequeña sonrisa. ¿Por qué tienes miedo de perder ahora?, preguntó. Después de las heridas infligidas por Deathstroke, Connor pasó un poco de tiempo en órbita curándose. Ahora que estaba completamente curado estaba listo para pelear. Superman mató al último Doomsday, así que supongo que puedes manejar esto por tu cuenta, dijo Mark con una sonrisa mientras volaba junto a Connor. Connor sacudió la cabeza. A menos que Superman venga ahora, probablemente estemos jodidos, admitió. Eres un poco deprimente, ¿no?, dijo Mark. Connor sin embargo no pudo responder ya que Doomsday se acercaba a ambos, cada paso era como un terremoto. Ambos dispararon hacia el monstruo y lo encontraron en el medio, chocando con él y levantando la tierra en un gran radio. Mark lo agarró del brazo dándole a Connor la oportunidad de asestar una serie de golpes en la cara de Doomsday. Con cada golpe que daba, estaba respaldado por todo el poder de su visión de calor. Cuando Doomsday intentó agarrar a Mark, cambiaron, Connor agarró el brazo y Mark realizó una combinación increíblemente poderosa antes de estrellar una esfera roja en el estómago del monstruo y aplastarle la rodilla en la cara. Doomsday rugió antes de atrapar a Mark con un poderoso golpe, sin embargo, Connor agarró su pie antes de girarlo y lanzar a Mark directamente hacia Doomsday. Mark pesó sus pies y los golpeó primero, arrojándolos por el suelo y a través de múltiples rocas grandes. Doomsday intentó agarrar las piernas de Mark, pero Mark fue más rápido y agarró ambos brazos de Doomsday antes de presionar sus pies contra su estómago y lanzarlos sobre su cuerpo directamente hacia Connor, quien derribó ambos daños en un mazo. Mark y Connor flotaron sobre Doomsday, que estaba empezando a levantarse, y lanzaron un chorro de visión de calor y relámpagos a toda potencia hacia la bestia. Después de un minuto completo, se detuvieron solo para ver que Doomsday apenas se vio afectado en absoluto. Esto es una tontería, dijo Mark. Mark y Connor le dieron golpes rápidos a Doomsday quien, para su incredulidad, estaba comenzando a adaptarse a sus tácticas. Doomsday atrapó a Connor con un puñetazo en el costado de la cabeza, luego atrapó el puño de Mark y trató de empalarlo con su púa de hueso. Mark apenas lo evitó, y solo lo hizo girando su cuerpo para apartarlo, pero el apéndice óseo aún logró cortarle el costado. Mark lanzó una onda de repelente de máxima potencia que arrasó con Doomsday, cayó al suelo y respiró profundamente. Connor se acercó a Mark y lo ayudó a levantarse con una mano. No estoy seguro de cómo podemos vencerlo, dijo Connor con sinceridad. Nanotraje máxima potencia quizás tenga algunas ideas, dijo Mark con una sonrisa.
Bríndales apoyo, déjame manejarlo, dijo Mark mientras el nanotraje cubría su cuerpo. Los ojos de Connor se abrieron ligeramente cuando vio la armadura salir de la nada, pero rápidamente lo descartó, ya que no era la cosa más extraña que había visto. Fuerza máxima. Mark disparó hacia Doomsday, que ya corría hacia ellos y conectó su puño con la mandíbula de la criatura, haciendo que su cabeza retrocediera y enviándolo a caer hacia atrás. Doomsday intentó volver a levantarse, pero Mark no lo dejó, le dio golpe tras golpe en la cara, hundiéndolo más profundamente en la tierra. Luego agarró a Doomsday por la pierna y lo lanzó al aire hacia donde estaba esperando Connor. El joven kryptoniano lanzó una ráfaga de calor a máxima potencia que envió a la criatura de regreso al suelo. Mark necesitaba conseguir la daga si quería terminar las cosas, pero en ese momento estaba en el cuello de Doomsday ya que el monstruo ni siquiera se molestó en quitársela. Mark voló hacia Doomsday, pero fue tomado por sorpresa cuando el gigante giró su puño y atrapó a Mark enviándolo a un acantilado cercano. Connor tomó el relevo y corrió hacia Doomsday disparando con él con su visión de calor mientras lo hacía. Luego envió un gancho de derecha y un gancho en rápida sucesión. Luego giró a super velocidades conectando su puño con la mandíbula de Doomsday miles de veces por segundo hasta que Doomsday pudo atraparlo. Connor fue a dispararle en la cara con su visión de calor pero no salió nada. Ahora no. Pensó para sí mismo mientras intentaba escaparse del alcance de la criatura. Doomsday empaló a Connor con su estaca y apuñaló su cuerpo varias veces antes de arrojarlo al suelo. Por suerte para Connor, Mark regresó y lanzó una esfera roja del tamaño de una roca en la espalda de Doomsday, lo que lo hizo salir disparado. «Connor, ¿estás bien?», Mark preguntó mientras se arrodillaba junto a él. «Estoy bien», Connor gruñó mientras se levantaba y iba a tomar otro parche de su suministro solo para ver que se había acabado. «¿Cuánto tiempo llevamos peleando?», dijo Connor principalmente para sí mismo. «No lo sé, pero ya casi amanece», respondió Mark mientras miraba hacia el cielo. Mark luego miró a Connor. «¿Esos parches te dieron tus poderes?», preguntó. Connor asintió. «Todavía puedo pelear», le aseguró. «No, no puedes», dijo Mark sin rodeos. «No significa que no lo haré», dijo Connor con una sonrisa. «Saca al resto de los héroes de aquí, puedo encargarme de Doomsday solo», dijo Mark mientras le daba una palmada en el hombro. «¿Eres un idiota?», dijo Connor. «Tal vez, pero no quiero que mueran más héroes, significa más trabajo para mí, lo cual se volverá molesto. Creo que Batman ya me tiene en marcación rápida», dijo en broma, lo que hizo que Connor se riera disimuladamente. «Intentaré traer algunos refuerzos, aguantaré hasta entonces», dijo Connor. «Probablemente ya habrá terminado para entonces», dijo Mark con una sonrisa. «Cuídate, Connor, y lamento haberte enviado hasta Kansas», dijo Mark con una sonrisa divertida. Connor puso los ojos en blanco. «Volveré pronto», dijo antes de agacharse y saltar hacia el cráter donde solía estar el palacio. Mark flotó en el aire antes de salir disparado después de Doomsday. A pesar de toda la lucha, la criatura parecía solo un poquito herida, lo que no auguraba nada bueno para Mark. Mark derribó a Doomsday y lo arrastró por la tierra. Doomsday golpeó a Mark en el costado y, para su sorpresa, la punta logró atravesar su armadura y llegar al costado. Ahogando un gruñido de dolor, Mark se golpeó el estómago con la rodilla antes de estirar la mano y quitarle la daga especial del cuello. Antes de que Mark pudiera apuñalar la espada directamente a través del cerebro del monstruo, Doomsday lo agarró por la cabeza y comenzó a apretar. Armadura máxima. Advertencia de consumo de energía significativo. La presión se alivió ligeramente pero parecía que no duraría mucho. En cambio, Mark apuñaló el pecho de la criatura y luego usó una pequeña esfera roja para forzar la daga directamente al corazón de Doomsday. El monstruo rugió mientras lanzaba a Mark, haciéndolo caer por el suelo, y luego corrió tras él empujándose hacia adelante a cuatro patas. Agarró a Mark por la cintura y luego saltó y lo estrelló contra el suelo. Siguió pateándolo y terminó con un codazo directo a su estómago. Advertencia. Nanotraje comprometido. Mark miró hacia abajo y vio una enorme protuberancia de hueso en su estómago proveniente del codo de Doomsday. Otra vez no, pensó para sí mismo. Mark echó a Doomsday con una combinación de red y sus pies. Activo de curación máxima. Advertencia. No se pueden utilizar otros modos en este momento. Bueno, al menos eso es algo, pensó para sí mismo mientras veía cómo su traje cubría su herida.
Mark se puso de pie a pesar de que sus músculos protestaban, parecía que el traje le inyectaba morfina o algo más porque no podía sentir el dolor del agujero que tenía en el estómago. Mark respiró profundamente mientras se preparaba. Luego disparó hacia Doomsday, esquivando un puñetazo mientras lo hacía, luego puso toda su fuerza en un gancho que lo lanzó al aire. Juntando ambas manos comenzó a formar una esfera azul. Creció cada vez más hasta que ya no pudo hacerlo crecer más. Más grande. Mark gritó mientras canalizaba los poderes de Shazam en la esfera, haciéndola crecer hasta alcanzar su altura. Luego lo lanzó directamente al aire. Una esfera azul más grande que un edificio de 3 pisos. Mark pasó rápidamente por la esfera azul y observó cómo Doomsday era succionado contra la esfera. La criatura rugió cuando sus protuberancias óseas fueron arrancadas y succionadas y sus músculos comenzaron a desgarrarse. Pero en una increíble hazaña de fuerza, Doomsday se dio la vuelta y golpeó la esfera azul directamente contra el suelo, liberándose de su influencia. Mark agarró a Doomsday en el aire y le dio golpes tan fuertes como pudo mientras lo arrojaba al suelo. Mark rugió mientras creaba una esfera roja en su palma del tamaño de un coco y la estrellaba contra Doomsday. Canalizando el poder de Shazam, la esfera roja alcanzó el mismo tamaño que la azul y envió a Doomsday a toda velocidad hacia el suelo con Mark siguiéndolo. Mark sintió que su cuerpo se agotaba y sus músculos se hacían más pequeños. Supongo que Black Adam no estaba mintiendo, pensó para sí mismo. Shazam. No llegó ningún rayo, la conexión que Mark tenía con la roca de la eternidad se había desvanecido y los poderes de Shazam lo habían abandonado. Mark miró hacia abajo cuando vio a Doomsday quitarle la esfera roja y arrojársela a Mark, quien se apartó volando del camino. Mark aterrizó en el suelo entre las dos esferas roja y azul. Doomsday rugió y cargó contra Mark, lanzando un puño con protuberancias de huesos rotos a Mark, quien lo evitó y envió uno al estómago de Doomsday. Intercambiaron golpe tras golpe, pero rápidamente se determinó que Doomsday estaba al borde de la victoria cuando golpeó a Mark contra el suelo y le raspó la cara y el cuerpo con sus garras, arrancándole el nanotraje y exponiendo su cuerpo. Mark se sentía exhausto y débil, pero aún así logró darle un buen golpe a Doomsday y salir de debajo de él. Mark acercó ambas esferas mientras regresaba y lo derribaba al suelo. Mark siguió golpeando a Doomsday en un intento de mantenerlo en su lugar a pesar de los golpes que Doomsday devolvió y los picos que perforarían el cuerpo de Mark. Mark sintió que Doomsday arrancaba trozos de su carne de su cuerpo y finalmente lo arrojó fuera de él. Sin embargo, Mark no había terminado y con lo último de sus fuerzas, corrió hacia Doomsday, lo agarró por el brazo y lo arrojó hacia las esferas circundantes. Escuchó a Doomsday rugir cuando ambas esferas se conectaron atrapándolo dentro. Mark sintió que sus ojos y nariz comenzaban a sangrar cuando fusionó ambas esferas. Nunca antes había hecho esto con esferas tan grandes. Con un grito final, los fusionó creando una esfera púrpura gigante. Mark vio como Doomsday quedaba reducido a la nada. Adiós Oliver, pensó solemnemente. La esfera violeta comenzó a desestabilizarse. Mark no había tenido en cuenta la tensión mental que causaría la fusión de ambas esferas, por lo que mantenerla sería igualmente agotador. Mark cayó al suelo cuando la esfera comenzó a desestabilizarse. Armadura máxima. Mark lo activó a pesar de saber que le restaría curación, pero en ese momento no tenía otra opción. Aunque la esfera violeta explotó porque ambos opuestos no podían existir en el mismo espacio. Mark yacía en el suelo, le quitaron la piel a la mitad de su cuerpo y le faltaba el brazo izquierdo. La armadura había logrado mitigar un poco el daño, pero por lo demás fue destruida, aunque afortunadamente para Mark, la armadura alrededor de su estómago todavía estaba presente. Mark abrió los ojos, el mundo era borroso mientras se levantaba del suelo. Al menos no estoy muerto, dijo Mark con una pequeña risa. Mark sintió que se le daba un vuelco el estómago cuando miró hacia la fuente de la risa y vio al Joker que aplaudía. Muy bien, digo que fue más entretenido que mis combates habituales con Baxi. El Joker aplaudió mientras se acercaba a Mark. Es una pena que ya haya terminado, pero ya sabes lo que dicen, todo lo bueno debe llegar a su fin, dijo el Joker mientras tiraba a Mark al suelo con un revés. Mark miró al Joker con una expresión venenosa en sus ojos mientras veía al príncipe payaso del crimen acercarse a él.
Se puso de pie y apretó los puños a pesar del dolor y el cansancio que sentía. Oh, ¿vas a pelear conmigo? Ah. No, voy a matarte.